Capítulo 8. La concepción del inconsciente. Generalidades terapéuticas. Engáñase quien crea que lo inconsciente es algo inofensivo, que puede convertirse en objeto de juegos de sociedad o utilizarse para fáciles ensayos terapéuticos. Sin duda lo inconsciente no siempre ni en todas las personas es peligroso, pero la neurosis es la señal de que en lo inconsciente existe un depósito lleno de energía, una especie de carga que puede explotar. En ese caso hay que tener precaución. De momento nadie sabe lo que dispara cuando empieza a analizar los sueños. Pone en movimiento algo interior e invisible. Muy probablemente es algo que más o menos tarde saldría a luz espontáneamente, pero también podría suceder que no saliera nunca. En cierto modo es como perforar un pozo artesiano. Se corre el peligro de tropezar con un volcán. No hay seguridades absolutas. Cuando existen síntomas neuróticos se puede caminar con cautela, pero los casos neuróticos no son los más peligrosos, ni con mucho, porque a veces hay personas aparentemente muy normales que no presentan síntomas neuróticos especiales, que incluso presumen de normalidad y son modelos de buena educación, y tienen por añadidura opiniones sumamente normales y costumbres normales, pero cuya normalidad es una compensación artificial de una psicosis latente. Estos casos, naturalmente, rara vez se presentan al psiquiatra de profesión. Los mismos interesados no sospechan nada de su estado, o sus sospechas solo encuentran una expresión indirecta en el gran interés que les inspira la psicología y psiquiatría, atraídos por estas cosas como la mariposa por la luz. Pero como la técnica analítica descubre lo inconsciente, resulta que en estos casos destruye la compensación saludable y lo inconsciente sale afuera en forma de fantasías ya incoercibles y de consiguientes excitaciones que en ocasiones llevan a una enajenación y acaso antes al suicidio. Afortunadamente, estas psicosis latentes parecen ser relativamente raras. Si no ocurriera así, el método más satisfactorio científica y terapéuticamente sería harto peligroso para poder ser empleado en la práctica. El peligro de tropezar con tales casos amenaza a todo médico que practica el análisis del inconsciente, aun cuando disponga de una gran experiencia y habilidad. Por torpeza, falsas concepciones, interpretaciones arbitrarias, etc., puede también el médico echar a perder casos que no forzosamente hubiera debido resultar mal. Pero esto no sucede solo con el análisis de lo inconsciente, sino con toda intervención del médico por cuanto pueda haber error en ella. La afirmación de que el análisis vuelve locas a las personas es tan estúpida como la idea vulgar de que el médico del manicomio, por su trato con los alienados, ha de volverse necesariamente loco. Prescindiendo de los peligros del tratamiento, lo inconsciente puede llegar a ser peligroso también por sí mismo. Una de las formas más generales de este peligro es la provocación de accidentes desgraciados, una cantidad de desgracias mucho mayor de lo que el público pueda sospechar está provocada psicológicamente, empezando por pequeños accidentes como tropezones, encontronazos, quemaduras en los dedos, etc., hasta llegar a los accidentes automovilísticos y catástrofes alpinas. Todo puede estar motivado psicológicamente y a veces preparado con semanas y aún meses de anticipación. He investigado muchos casos de esta índole y he podido con frecuencia señalar sueños que con varias semanas de anticipación demostraban la tendencia del sujeto a dañarse a sí mismo, naturalmente expresada en símbolos. Todas las desgracias que ocurren por la llamada inadvertencia habría de estudiarse con relación a semejantes determinaciones. He sabido que, cuando por cualquier razón no estamos bien templados, nos suceden no solo accidentes tontos, más o menos grandes, sino incidencias peligrosas que, en un momento psicológicamente adecuado, pueden llegar a poner fin a la vida. La voz popular dice: fulano y sultano murieron en el momento justo,
expresando con estas palabras un sentimiento acertado de la secreta causalidad psicológica que provocó el accidente. En la misma forma pueden producirse o prolongarse enfermedades corporales. Un funcionamiento incorrecto de la psique puede perjudicar mucho al cuerpo y viceversa. Un padecimiento corporal puede contagiar al alma. Pues alma y cuerpo no son cosas separadas, sino una y la misma vida. Así, rara vez hay una enfermedad corporal que no esté complicada con el alma, aun cuando no haya sido directamente causada por motivos psicológicos. A mi juicio, debieran los médicos reparar mucho más en estas correspondencias. Pero sería injusto no realizar más que el lado desfavorable del inconsciente. En todos los casos ordinarios, lo inconsciente es desfavorable o peligroso, porque estamos en desacuerdo con él y por lo tanto en oposición con nuestros instintos. Pero si conseguimos establecer aquella función que he llamado función trascendente, entonces cesa la discordia y podemos gozar del aspecto favorable del inconsciente. Entonces lo inconsciente nos presta aquella ayuda y estímulo que puede dar al hombre, en rebosante plenitud, una naturaleza buena. Lo inconsciente ofrece incluso posibilidades que están completamente cerradas a la conciencia, porque lo inconsciente dispone de todos los contenidos psíquicos subliminales, de todo lo olvidado y descuidado, y además de la sabiduría que la experiencia de innumerables milenios ha depositado en las vías del cerebro humano. Lo inconsciente está constantemente en acción y crea con sus materiales combinaciones que sirven para determinar lo futuro. Crea combinaciones subliminales, prospectivas, lo mismo que nuestra conciencia, solo que las combinaciones inconscientes superan notablemente a las conscientes en finura y amplitud. Lo inconsciente puede, por lo tanto, ser también a su modo un guía para el hombre. Pero no crea el lector que estas complicadas modificaciones psicológicas se sucedan todas en cada caso particular que ocurre en la práctica. El tratamiento práctico se rige por los resultados terapéuticos logrados. Y el resultado puede surgir en cualquier grado del tratamiento, independientemente de la gravedad o duración del padecimiento, y viceversa. El tratamiento de un caso grave puede durar mucho tiempo, sin alcanzar grados superiores de modificación, ni necesitar alcanzarlos. Hay muchos relativamente que aún después de haber llegado al resultado terapéutico, recorren para afianzar su propia evolución otros grados de la modificación psíquica. Por consiguiente, no hace falta que un caso se agrave para tener que recorrer todo el desarrollo. Pero en todas las circunstancias, solo alcanzan un grado superior de diferenciación aquellos hombres que de suyo tienen disposiciones y vocación para ello. Es decir, una capacidad y un instinto de diferenciación superior, cosa en la cual, como es sabido, los hombres son muy diferentes, como también las especies animales, entre las cuales las hay conservadoras y evolutivas. La naturaleza es aristocrática, pero no en el sentido de haber reservado la posibilidad de diferenciación solo a las especies supremas. Así ocurre también con la posibilidad psicológica de evolución en el hombre, no está reservada para individuos especialmente dotados. En otras palabras, para recorrer una evolución psicológica extensa, no se necesita ni una inteligencia especial ni especiales talentos, porque en esta evolución las cualidades morales pueden servir de complemento, si la inteligencia no es suficiente. Pero en ningún caso se ha de creer que el tratamiento consiste en atiborrar a las personas de fórmulas generales y recetas complicadas. Nada de eso. Cada uno puede conquistar lo que necesita a su modo y en su idioma. Lo que yo aquí he expuesto es una fórmula intelectual. El lector ha de acostumbrarse a la idea de que este nuevo género de psicología tiene un lado enteramente práctico y otro lado enteramente teórico. No es solo un método práctico de tratamiento o de educación, sino también una ciencia teórica que está en activa relación con otras ciencias coordinadas. Una psicología que satisfaga solo al entendimiento no puede ser nunca una psicología práctica,
pues el conjunto del alma no puede ser aprehendido por el entendimiento solo. Querámoslo o no, la visión total del universo nos asedia, porque el alma pide una expresión que abarque su conjunto total.